Hernán Brienza es periodista de puesto. En Capó. Yo soy periodista, de puesto, pero soy periodista. Y como un buen periodista que se precie, no creo en la verdad. Creo en la mentira, eso sí, pero no creo en la verdad. Voy a aclarar un poquito esto. ¿Por qué creo en la mentira? Porque creo que hay cosas que no son verdad. Creo que hay gente que sabe que miente, gente que sabe que su relato es falso, apócrifo, que se embarra en el mundo de lo falsario, pero eso no significa que exista una verdad. Mucho menos existe el hecho de que la verdad pueda ser alcanzada o que pueda ser dicha. Siempre creo que la verdad se dice a pedacitos, entre todos, de a poco, no como una cosa consensuada. Yo no creo que la verdad esté en el medio, no creo que esté en unos con los costados, no creo que esté en el extremo, creo que está en la reconstrucción y creo que está en las sensaciones, en los sentidos, en las motivaciones de cada uno de los actores. Por lo tanto, hay tantas verdades como actores en juego. Por eso siempre es tan difícil reconstruir la verdad en términos periodísticos y mucho más en términos históricos. ¿Por qué? Porque en términos históricos no contamos con la visión de muchos de los actores de esos hechos, y los que contamos son aquellos que supieron escribir, aquellos que tenían una cierta cultura, que tenían cierta posibilidad de acceso al poder. La historia la ganan los que escriben, siempre nos gusta decir. Por lo tanto, los que escriben, los que no escribieron no nos contaron su historia y no nos contaron su forma de ver aquellas realidades. En periodismo tampoco la verdad pueda reconstruirse o reconstituirse, porque por mucho que se juegue a la lógica de las tres fuentes o a la lógica de la pluralidad de voces, todos sabemos que los medios de comunicación juegan para un lado o para el otro, que el periodista juega para un lado o para el otro, que el periodista puede ser un boludo que no vea bien las cosas y se equivoque, por lo tanto está tan atravesado por tantas variables que pensar que existe la verdad y que existe una verdad es a esta altura de la Suárez un infantilismo, una ingenuidad, un acto de inocencia o una declaración de mala leche. Cuando alguien te dice que yo digo la verdad, en realidad te está mintiendo. Este gobierno es un gobierno que ha hecho de lo falsario su método de acción, su método de decir. Desde las elecciones en adelante, que no ha hecho otra cosa que mentir. Por eso creo que no existe la verdad, pero sí existe la mentira. Existe la mentira cuando es deliberada. Existe la mentira cuando vos sabés que estás mintiendo y lo decís. Cuando vos prometés en campaña y al día siguiente haces todo lo contrario y encima decís, si decía lo que iba a hacer me trataban de loco, en realidad no te tienen que tratar de loco, te tienen que tratar de mentiroso, que es lo que fuiste. Pero esto no es una forma de cargar las tintas contra Mauricio Macri, ni contra Durán Barba, ni contra aquello que durante estos 3 años y pico han incrustado en la sociedad una forma de pensar la política, de pensar la realidad y de pensar la historia. Y me refiero a esa lógica de decir que al decir ya implantás una verdad con el poder que tienen los medios de comunicación a su alcance, ¿no? Cuando el presidente de la Nación, por ejemplo, el 1 de marzo, dice que se crearon 700.000 puestos de trabajo, cuando dice que bajó la inflación, cuando dice que subió todos los números buenos del gobierno, lo que está haciendo es generando un hecho. No está describiendo la realidad, está intentando influir sobre esa realidad, intentando crear una realidad paralela. Y ahí es donde me parece que se juega la lógica de lo falsario más que la lógica de la mentira. La lógica de lo falsario tiene que ver con un sistema de datos, con un sistema de datos que funciona así, por ejemplo, y que se ve muy claro en la causa del juez Ramos Padilla, ¿no? Donde vos ves
un servicio de inteligencia que te aprieta, un juez, un fiscal que te acusa, un juez que te juzga, un político que te opera y un periodista que finalmente reconstruye con una serie de datos existentes pero falsos toda una cadena de responsabilidades y de corrupción. ¿Por qué esto es diferente a la mentira? Porque la mentira no tiene datos, la mentira no tiene información, en cambio lo falsario sí, lo apócrifo sí. Lo apócrifo tiene carnadura que le da existencia y es allí donde se produce la confusión, porque si yo te genero datos, si yo te genero información para que vos creas que lo que yo te estoy diciendo es verdad, aunque los datos sean mentira, lo que yo logro es confundirte, logro generarte un estado de falsedad permanente. Ese es el mundo de lo falsario en el cual, al cual nos invita Mauricio Macri a vivir en la Argentina. Y también, obviamente, la lógica de Durán Barba, ¿no? Miente, miente que algo queda, es la lógica de Goebbels, es la lógica del nazismo, es la lógica de la nata, es la lógica de todos aquellos que saben cómo se utiliza la información y cómo se utilizan los datos para crear una realidad falsa. Valga la paradoja o valga el oxímoron. Pero hay que estar muy atentos a esto. ¿Por qué? Porque la mentira es fácil de destruir. ¿Por qué? Porque basta con contrastarla con los datos de la realidad. Lo falsario no, porque lo falsario está construido sobre datos que existen pero que son mentiras. Por lo tanto es un escalón más en la articulación de mentiras. No es un mero enunciado contrastable, sino que es un sistema de enunciados que deben ser contrastados uno a uno. Por eso es que es tan complicado debatir y discutir con alguien que está en el mundo de lo falsario, porque tiene sus propios datos, porque tiene sus propias cifras, porque tiene sus propias construcciones lógicas, porque tiene sus propios silogismos. Entonces, ante esa realidad, aun cuando ese lenguaje, como dijo alguna vez Horacio González, haya nacido muerto, porque no tiene posibilidad de ser contrastado, es difícil de contrarrestar. Está muerto, es cierto, pero es difícil de contrarrestar. Es difícil de negar aquello que no existe. Porque ellos al decirlo le dan existencia. Ellos al sostener que hay 700.000 puestos más de trabajo le están dando existencia a algo que no existe. El dato es falso, pero la construcción posterior es la que está, la que da una lógica de verosimilitud a esa construcción que hace el macrismo de su propia política. La pregunta es, ¿creen los actores ellos mismos su propia lógica? No es fácil de descubrir. Uno podría decir que no, que son cínicos, que son hipócritas. Sería una salida cómoda creer que son tremendamente malos. Yo a veces creo que están convencidos de su propia falsedad, que están convencidos de su mundo falsario. El spot de Elisa Carrió que hemos visto, Elisa Carrió es la gran destructora de palabras, ¿no? Si uno tuviera que pensar quién asesinó la palabra política en la Argentina, seguramente Elisa Carrió tiene un gran nicho allí donde todas las palabras que ella pronuncia están asesinadas, ¿no? Están asesinadas porque están dichas con grandilocuencia, están estiradas conceptualmente, están llenas de mentiras, llenas de falsedades, ¿no? Cuando Elisa Carrió en su spot habla de las 2 generaciones de argentinas sacrificados por el que se robaron todos, cuando ella forma parte de un gobierno que endeudó en más de 100.000 millones de dólares al Estado y que ahí sí hay una hipoteca para las futuras generaciones, es imposible pensar que es puramente hipocresía, que es puramente maldad. Allí hay algo que anuda en ese mundo falsario que los obliga a mentirse y a mentirnos a todos. Hay que tener mucho cuidado con esto. No es lo mismo mentirse que mentir a los demás, Y yo creo que gran parte de la clase dirigente argentina se miente a sí misma.
se miente con un país que quieren tener y que no van a poder tener jamás. Esto contrasta con el libro que salió hoy, ¿no? Con el libro que va a sacar Cristina Fernández de Kirchner el 1 de mayo. No porque Cristina diga la verdad, no soy tan ingenuo. No porque Cristina no esté en la lógica de la política, no porque no se produzcan espacios de no verdades en sus palabras y en sus hechos, sino por el título se llama Sinceramente, ¿no? Hay una contradicción, una fuerte disputa en la lógica de ella no miente. Ella es una gran fortaleza de Cristina. Cristina es lo que es. Te puede gustar o no, la podés odiar o no, pero es lo que es. Mal o bien es lo que es. Se puede correr un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, un poquito más para un lado o para el otro, pero es lo que es. Incluso si no fuera lo que es, tendría la vida mucho más cómoda, ¿no? Si no fuera políticamente incorrecta, su vida sería mucho más cómoda. Sería una vida apacible como la que tuvieron los grandes presidentes de la Argentina como Fernando de la Rúa, Carlos Menem, ¿no? Que han fundido el país pero viven relativamente en paz. Y han superado su periodo posterior al gobierno con tranquilidad, más allá de algún salto en alguna causa. Pero la verdadera persecución política que ha sufrido Cristina Fernández de Kirchner se la debe, entre otras cosas, a que ella es como es, ¿no? Sinceramente juega con dos lógicas de significante, ¿no? Las formas sinceras de decir y la mente sincera de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? El que decidió el color azul es un poco raro, ese color azul para los que tenemos, para los que somos viejitos, nos remite al libro azul de la Embajada de Estados Unidos contra Juan Domingo Perón. Tendría que ser un libro azul y blanco, tendría que haber sido, como fue la respuesta con la cual Perón ganó las elecciones en el año 46. Pero hay otro detalle, ¿no? Si vos lees sinceramente, las letras son las letras de los cuadernos Rivadavia, ¿no? Allí también hay un juego visual, hay un juego simbólico. El libro, la sinceridad está por encima del cuaderno Rivadavia, ¿no? Allí lo que vamos a encontrar es obviamente una Cristina política, pero digo, la política no es parte de la mentira. Digo, miente aquel que sabe que lo que está diciendo es absoluta y pura mentira. Por eso creo que hay una diferencia entre aquellos que creen lo que están diciendo, aunque no sea la verdad, y los que saben que están mintiendo. Y incluso sobre esa mentira construyen un castillo de silogismos y de enunciados y una lógica política de la mentira. Yo no digo la verdad, nunca digo la verdad, digo lo que creo, que es una buena forma de pensar el periodismo y de pensar la política. Es muy costoso, la verdad es que es muy costoso. Siempre es mucho más fácil decir lo que piensan los demás, siempre es más fácil decir lo que piensa el poder de turno. Es más, siempre es más fácil ser un periodista oficialista y decir lo que quiera que uno diga, decir lo que la presidenta quiera que diga. Digo, mi vida fue mucho más fácil años antes, aun cuando no decía lo que la presidenta quería, pero me han estigmatizado allí. De todas maneras, siempre ser políticamente incorrecto es más costoso aún que mentir. Como nosotros creemos en que un mundo en el cual la mentira se campea sin dificultades es un mundo de porquería, nosotros apostamos a un mundo un poquito mejor, un mundo agradable, un mundo que valga la pena ser vivido. Quiero despertarme en un